iniciar la presentación, ¿no? Mi nombre es Francisco Ceballos Miranda, trabajo en el Hospital Guillermo Almenara, en Irigoyen, en el internista reumatólogo. En el caso de los anticuerpos, autoanticuerpos, con referencia a su uso diagnóstico, es importante recalcar la manera de introducción, la patogenia de las diferentes enfermedades autoinmunes, en las cuales sobre todo existe una predisposición genética al individuo para desarrollar la enfermedad posteriormente. Existen también factores epigenéticos que pueden influir en el desarrollo de la enfermedad. Y existe un factor disparador o gatillo, que puede ser un ambiental, tabaco, como la dieta, o los patógenos virales, ¿no? Sobre todo virales, parasitarios o bacterianos. Entonces va a haber una respuesta innata normal, va a haber una disminución en la expresión de autoantígenos por parte del timo, y va a haber una activación de los linfocitos autorreactivos. Y a su vez va a haber una deficiente eliminación de estos linfocitos autorreactivos. Existen algunos factores también asociados, por ejemplo el género, sobre todo en el caso de las enfermedades autoinmunes sistémicas, ¿no? Con la susceptibilidad adicional que da el sexo femenino. Y bueno, y va a ocurrir pues, un estadio preclínico en el cual el paciente ya va a presentar el desarrollo de autoanticuerpos, todo eso precedido de las fases previas, ¿no? Que es la activación de los linfocitos T y la producción de autoanticuerpos por las células plasmáticas. Por último, años después, se va a presentar el desarrollo en sí de la enfermedad autoinmune, ¿no? Con los diferentes fenotipos que podemos conocer, que hemos tenido bien clasificar, ¿no? En las diferentes enfermedades que tenemos en la nosología. Bien, entonces, el uso de los autoanticuerpos en este sentido es necesario, ¿no? En este grupo de enfermedades reumáticas sistémicas del tejido conjuntivo, ¿no? Y dentro de Doctor ellos, Ceballos, buenas tardes. Habla la sociedad. Mire, disculpa que le interrumpa en su moderación. ¿Puede levantar un poquito más su volumen, su audio? No se escucha mucho su ponencia. Muchas gracias. Okay. Disculpe. Aló, no sé si me escuchan ahora mejor. Sí, está mejor, mucho mejor. Ahora sí está mejor. Gracias. Ya, perfecto. Lo que pasa es que estoy con la computadora del hospital, estoy saliendo de consulta y ya yo estoy conectado acá. Muy bien, entonces, en el caso de los anticuerpos antinucleares, su uso diagnóstico sobre todo es referente a las enfermedades difusas del tejido conectivo. En dichas enfermedades tiene una alta sensibilidad. Recordemos que en el lupus, por ejemplo, la sensibilidad puede llegar hasta un 99%, en la esclerosis sistémica puede llegar hasta un 90%. Sin embargo, es importante recalcar que los anticuerpos antinucleares tienen una baja especificidad, ¿no? Entonces, un dosaje determinado de anticuerpos antinucleares no nos va a dar exactamente el diagnóstico del paciente. Es importante recalcar eso. Ahora, existen diferentes métodos para determinar los anticuerpos antinucleares y los más conocidos actualmente son el clásico, que es la inmunofluorescencia directa, y también el método de inmunoensayos, sobre todo el que usamos acá más es el ELISA. Es importante recalcar que la suma de los dos métodos que actualmente se utilizan con mayor frecuencia nos va a dar un mayor valor clínico para poder acercarnos al diagnóstico del paciente. Bien, acá vemos como ambos métodos, ¿no? El método de inmunoensayo que está a la derecha y el método de inmunofluorescencia. ¿No? Vamos a ver cómo una partícula inmunofluorescente va a adosarse al anticuerpo y a su vez este se va a adosar al autoanticuerpo, ¿no? Que se va a usar a un autoantígeno ya previamente preparado. Por este método se va a poder determinar el tipo de patrón, sobre todo, ¿no? Por medio de un microscopio.
y nos va a dar un valor en títulos, ¿no? 1/80, 1/160, a escala logarítmica. Entonces, me va a dar diferentes tipos de patrones, ¿no? Y este método, digamos que es el conocido actualmente como el gold standard, ¿no? Por su alta sensibilidad, sobre todo, ¿no? Es el método más sensible de los dos, entre el ELISA y la inmunofluorescencia. Tiene una sensibilidad de hasta un 97%, pero a su vez es el menos específico de los dos, ¿no? Su especificidad puede llegar a un 70%. A su vez tenemos el método ELISA, en el cual bueno, se coloca en una placa de fase sólida el autoantígeno, está presente el autoanticuerpo y el anticuerpo de detección, ¿no? Y también, bueno, ahí sale el plot, ¿no? En la membrana de nitrocelulosa. Y después ya se realiza el lavado, bueno, y se puede entrar a detectar el anticuerpo, ¿no? Por señales colorimétricas o fluorescentes, ¿no? Este método tiene una menos sensibilidad comparado con el anterior, 75 al 90%, pero es más específico, ¿no? Puede llegar hasta un 93% de especificidad. Bien, entonces es importante en el caso del dosaje de anticuerpos antinucleares por el método de IFI, ¿no? Inmunofluorescencia, el título, ¿no? Es muy importante tener a cargo el título, y eso es muy válido sobre todo para colegas que no son de la especialidad, ¿no? En los cuales podemos encontrar en la consulta diaria algunos pacientes que tengan un título de anticuerpo antinuclear bajo, ¿no? Por ejemplo, 1/40 o 1/80, ¿no? Como vemos en este gráfico, ¿no? Y vamos viendo cómo la especificidad del ANA va aumentando, se va acercando, es mayor, se va acercando al 100% a medida que el título va aumentando, ¿no? Y la sensibilidad, más bien, a su vez, va disminuyendo, ¿no? Para la detección de, por ejemplo, en este caso de pacientes con lupus eritematoso, ¿no? La sensibilidad va disminuyendo, pero la especificidad sí se va acercando cada vez más al 100%, ¿no? Es importante el título en este caso, entonces, ¿no? A su vez, la inmunofluorescencia nos va a dar diferentes patrones, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es el patrón periférico, y el cual está muy relacionado al lupus, ¿no? Por la presencia de anticuerpos anti-DNA, doble cadena. También tenemos el patrón homogéneo, en el cual todo el núcleo se pinta, ¿no? Esta es una representación de los núcleos, y tenemos dentro de ese patrón algunos anticuerpos, autoanticuerpos como el anticuerpo anti-DNA, como el anticuerpo antihistonas, el anticuerpo antinucleosomas. Y también es un patrón que está muy relacionado al lupus. También se puede ver en algunos pacientes con artritis. Además, está relacionado al lupus. Tenemos el patrón moteado, ¿no? Como vemos acá, en el cual se tiñe diferentes partes del núcleo. Y ese es un patrón que está muy relacionado a diferentes patologías, ¿no? Por ejemplo, la presencia de SMIC y RNP, que podría verse más en el lupus, la presencia de anti-RO y anti-LA, que se ve en diferentes enfermedades, pero mucho lo relacionamos al síndrome de Sjögren, la presencia del anti-JO1 o anti-MI2, que está relacionado a patologías musculares, miopatías inflamatorias, y el anti-SCL70 o topoisomerasa, que está relacionado a la presencia de la esclerosis sistémica. Tenemos también el patrón centromérico, que es un patrón que está muy relacionado al síndrome de Cres, ¿no? En la forma limitada de la esclerosis sistémica. Y tenemos un patrón nucleolar que está relacionado a anticuerpos antinucleolares y también está relacionado al lupus, ¿no? Entonces, esos son los patrones que habitualmente podemos detectar por medio de la inmunofluorescencia. Y acá tenemos un cuadro que también recalca un poco lo anterior, ¿no? Acá vemos cómo el patrón homogéneo está relacionado a la presencia de anti-DNA doble cadena, de antihistonas, antinucleosoma o cromatina, ¿no? Y bueno, antihistonas, recordar que está relacionado al lupus inducido por fármacos, pero también se debe ver en el lupus eritematoso sistémico o en la artritis idiopática juvenil. El patrón moteado fino
también es el que está relacionado a la presencia de los anticuerpos anti-Ro, anti-La, anti-Q. También recordar que también está relacionado a la presencia de anticuerpos anti-MI2, ante el TIF1, TIF1 gamma, y desde ahí son anticuerpos que se ven en miopatías inflamatorias con componente cutáneo, sobre todo, ¿no?, como la dermatomiositis. El patrón moteado grueso más bien está relacionado a la presencia de la molécula UIRNP, ¿no?, que se ve en la enfermedad mixta del tejido conectivo. Por ejemplo, también se ve en lupus, en la presencia del anti-SMIC, se ve en lupus, y el RNA polimerasa 3 que se ve en esclerosis sistémica. Y así, diferentes patrones nos van a dar una cierta relación con el anticuerpo, y a su vez este anticuerpo tiene cierta relación también con diferentes patologías. Sin embargo, todas estas asociaciones no son absolutas, ¿no? Y vamos a tener pacientes con una determinada enfermedad, como el lupus, que puede presentar diferentes patrones, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que tenerlo en cuenta para poder elaborar un juicio diagnóstico de nuestro paciente, ¿no? No son patrones absolutos, ¿no? Y también dependen mucho de la expertise del colega que esté viendo la imagen por el microscopio, ¿no? Entonces también puede variar, digamos, el patrón de acuerdo al expertise. Muy bien. Entonces, a nivel nacional es importante también recalcar que hay algunos estudios, por ejemplo, este trabajo del 2017, en los cuales se ve que la presencia de anticuerpos antinucleares es relativamente frecuente, ¿no?, en la población general, ¿no? Es un estudio más o menos chico, ¿no?, con 150 pacientes que se atendieron en el hospital 2 de Mayo y donantes de sangre, aparentemente sanos, se les usó los anticuerpos antinucleares, y se vio que la prevalencia del anticuerpo antinuclear era de 10.7%. Se veía también que había una mayor prevalencia en el sexo femenino, que podía llegar a ser hasta el 12%, y sobre todo también se veía en este trabajo que había una relación con la edad, ¿no? A mayor edad hay una mayor prevalencia de anticuerpos antinucleares. Entonces, esto nos obliga a recalcar que la presencia de los anticuerpos de por sí no nos da un diagnóstico definido, ¿no? Es importante, nuevamente, tener en cuenta el contexto clínico para poder formularnos una sospecha de una enfermedad difusa del tejido conectivo. Entonces, y acá vamos viendo que, de acuerdo a la edad, va aumentando, digamos, el patrón, títulos bajos, probablemente, ¿no? Son pacientes que tienen un ANA positivo, pero generalmente la mayoría de ellos van a tener títulos bajos, ¿no?, como que en este caso el azul, que representa el título de 1/80, ¿no? En este grupo de 41 a 50 años, todos ellos tenían títulos bajos, igual que en aquellos que tenían más de 51 años. Bien. Ahora, podemos tener nosotros también anticuerpos ANA según el método discordante, ¿no? Entonces, puede ser que nos llegue un paciente que tenga un ANA-IFA negativo y un ANA-ELISA positivo, o al revés también, que tengamos un paciente con un ANA-IFA positivo y un ANA-ELISA negativo. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos, no? Nuevamente, el criterio clínico es lo que va a predominar, pero sí se ha visto que en los casos que el paciente tenga un ANA-IFA negativo y un ANA-ELISA positivo, ese grupo de pacientes van a tener una mayor probabilidad de tener una enfermedad reumática asociada a ANA. Eso recordemos que es de acuerdo a la especificidad de esa prueba, que es mayor la especificidad del ANA-ELISA con respecto al ANA-IFA. Bien. También acá recordar el valor predictivo positivo del ANA, ¿no? Es algo que vamos viendo también, como vimos en el gráfico anterior. De acuerdo al título del ANA-IFA, el valor predictivo positivo se va a incrementar, ¿no? En casos que tengamos un paciente con un título bajo de 1/80, el valor predictivo positivo para el lupus es del 3%,
es un valor predictivo positivo bajo, ¿no? Y también tenemos pacientes que pueden tener un título alto, por ejemplo, en este caso el otro extremo, que tengan 1 sobre 1280, el valor predictivo positivo se va a incrementar a un 16.8%. Tampoco es muy alto tampoco, ¿no? Por eso es que hay que agregarle el contexto clínico para poder formular un diagnóstico. Entonces, ¿no? Bien. Estos son los diferentes patrones, ¿no? De alguna manera para poder recordar, ¿no? Nuclear, citoplásmico, mitóticos. Bien, ese es un consenso internacional. Ahora, si tenemos otra pregunta que podríamos plantearnos, y tenemos un paciente que tiene un ANA negativo y tenemos la sospecha de una enfermedad difusa del tejido conectivo, le deberíamos pedir un perfil ENA, ¿no? Un perfil ENA es un grupo de anticuerpos, ¿no? Antígenos nucleares extraíbles, ¿no? En los cuales está el anti-RO, el anti-LA, el anti-SPIC, diferentes tipos de anticuerpos, y el número de anticuerpos varía de acuerdo al laboratorio, ¿no? Mayormente acá, por ejemplo, en el hospital Almenara manejamos un ENA de 15 antígenos, 15 anticuerpos, ¿no? Y hay otros laboratorios en los cuales podrían haber hasta más, ¿no? Hasta 44 inclusive. Entonces, si tenemos un ANA negativo, entonces podría pasar que el paciente tenga un ANA negativo y tener alguna patología reumática, ¿no? Sistémica, ¿no? Entonces, sobre todo eso puede ocurrirnos cuando tenemos un ANA IFI negativo, ¿no? Entonces, puede ser que este paciente tenga una baja abundancia del antígeno, o de acuerdo al método de fijación no sea el más correcto. Entonces, eso nos puede ocurrir con algunos antígenos como el anti-RO, el ribosomal P, y también con algunos anticuerpos asociados a miositis como el JO1, como el SRP o el MDA5. ¿Qué ocurre en esos casos? Si tenemos una alta sospecha de enfermedad difusa del tejido conectivo, entonces deberíamos enviar una nueva muestra para hacer el perfil E, ¿no? En ese caso. También podríamos pedir, si tenemos solamente el ANA-IFA, pedir el ANA-ELISA en ese caso, ¿no? Entonces, existe un pequeño grupo de pacientes en los cuales se va a dar eso, ¿no? Más o menos entre el 1 al 7% de los pacientes con enfermedades difusas del tejido conectivo van a tener esa particularidad, tener un ANA-IFA negativo, pero con un anticuerpo específico en el perfil ENA, ¿no? Entonces, es factible pedir, ¿no? En ese caso, en conclusión, un perfil ENA para ampliar. Bien. Eso es lo que estamos conversando, ¿no? Es el ENA, ¿no? Antígenos nucleares extraíbles, en los cuales también hay diferentes métodos con diferentes sensibilidad y especificidad, y las técnicas que son, digamos, basadas en gel, ¿no? Incluyen la doble inmunodifusión y contrainmunoelectroforesis, tienen una mayor especificidad, si bien tienen una baja sensibilidad. De manera contraria, digamos, la hemaglutinación pasiva o el Western blotting o el ELISA tienen una sensibilidad variable, pero es menos específica. Entonces, puede variar el resultado de acuerdo a la técnica empleada. Entonces, bien. Y acá vemos nuevamente algunos anticuerpos que están generalmente en los resultados de un perfil ENA, el anti-RO, el anti-LA, el SPIC, el RNP, ¿no? Histonas o ribosomal P, y algunos de ellos tienen asociaciones, ¿no? Como el ribosomal P a la nefritis, el lupus neuropsiquiátrico, el antihistonas también al lupus inducido por fármacos, ¿no? El RNP1 está relacionado más a enfermedad mixta de tejido conectivo. Bien, entonces, esos son componentes del perfil ENA. Bien, en el caso de los anticuerpos anti-DNA doble cadena, se conoce que tiene una alta especificidad para lupus eritematoso sistémico de un 97% y una baja sensibilidad, 60%. Estos anticuerpos están relacionados a la presencia de nefritis lúpica, y recordar que también puede ser que hay un 3% de pacientes en los cuales podría ser positivo, que tengan múltiples comorbilidades, ¿no? Pacientes
que tengan neoplasias malignas, un porcentaje de hasta 7%, podrían tener también anti-DNA doble cadena, ¿no? Si bien su especificidad es alta, entonces no olvidar que también podría darse el caso de que un paciente tenga este anticuerpo y no tenga lupus, Entonces, es importante para eso. La utilidad también del anti-DNA doble cadena es referente al seguimiento del paciente, Sobre todo en el caso de la nefritis lúpica. Bien. Ahora, hay diferentes anticuerpos que también están relacionados a la presencia de miopatías inflamatorias. Y vamos a ver acá un gran grupo de anticuerpos y este desarrollo de anticuerpos está en incremento, siempre aparecen, cada cierto tiempo van apareciendo nuevos anticuerpos con nuevas asociaciones, Tenemos, por ejemplo, el síndrome antisintetasa, que inicialmente se estaba relacionando a la presencia del anti-Jo1, pero ahora hay más anticuerpos antisintetasa, están acá. Hay otros anticuerpos que están relacionados a la presencia de lesiones cutáneas, úlceras cutáneas, compromiso pulmonar, como el anti-MDA5, como vemos acá en las fotos, con presencia de úlceras, necrosis digitales y compromiso pulmonar. Hay otros anticuerpos que están relacionados a la presencia de miopatía inflamatoria necrotizante, Hay, como vemos acá, el SRP, el HMG-CR, Hay otros que están más relacionados a miopatía severa, a disfagia, Y también hay otros que están relacionados a diferentes fármacos, como las estatinas, sobre todo, Que también nos pueden dar una miopatía inflamatoria de tipo necrotizante. Hay otros que están relacionados a síndromes de sobreposición, sobre todo el RNP, el anti-RO, el anti-LA. Bien, entonces es amplio el tema en referente a los anticuerpos referidos a miocitis. Bien. Otro anticuerpo clásico que tenemos a la mano en la mayoría de centros es el factor reumatoideo, Entonces sabemos que es un anticuerpo generalmente IgM que está ligado, se puede ligar a una región FC de una inmunoglobulina G. Es un anticuerpo que es útil, nos ha sido útil por muchos años para el diagnóstico y también ya se conoce desde hace muchos años también la relación con el pronóstico de la enfermedad, Le dice una enfermedad más severa, una enfermedad erosiva, No nos ayuda mucho en el seguimiento, pero sí para el diagnóstico y pronóstico. Es inespecífico, ese es el principal problema con el factor reumatoide. ¿Por qué? Porque se puede ver en diferentes enfermedades crónicas, en infecciones, bacterianas, virales, parasitarias. En hepatitis C, por ejemplo, se puede ver hasta un 70% de pacientes. Y también es inespecífico porque se ve en las diferentes enfermedades autoinmunes reumáticas, como la artritis, el lupus, el Sjögren, la miositis, vasculitis, etc., crioglobulinemia. Y también se puede ver en personas sanas, hasta el 25%, de acuerdo a la edad de personas sanas, pueden llegar a tener la presencia del factor reumatoide. Entonces, es un anticuerpo bastante usado que nos predice enfermedad severa, pero también tiene poca especificidad. En el caso de la artritis también tenemos disponible el anticitrulinado, que es un anticuerpo que es más específico, puede tener hasta 98% de especificidad. La sensibilidad es menor, puede ser entre 60 y 70% según los diferentes estudios. Y hay diferentes isotipos, La importancia sobre todo es para efectos del diagnóstico, en caso de artritis reumatoidea y predictor de enfermedad severa o erosiva. Importante sobre todo eso. En pacientes, hay estudios también en los cuales pacientes con artralgia sin artritis, la presencia ya de los anticuerpos anticitrulinados años antes de la aparición de una artritis clínica es un buen predictor de que ese evento va a ocurrir en el futuro. Entonces, el factor reumatoide, el anticitrulinado. Bien. En el caso de la vasculitis, en el caso de la vasculitis en general,
es un espectro amplio de enfermedades, ¿no? Según la clasificación de Chapel-Hill más reciente, existen algunas vasculitis de pequeños vasos, de medianos vasos, de grandes vasos, y vamos a encontrar que sobre todo la vasculitis de medianos vasos y las de grandes vasos van a ser por lo general seronegativas, ¿no? O sea, no vamos a encontrar un anticuerpo relacionado a esa patología. En cambio, generalmente en vasculitis de pequeños vasos hay algunas entidades que sí están relacionadas a presencia de anticuerpos. O sea, se han descubierto anticuerpos relacionados. Dentro de ellos, sobre todo, la vasculitis ANCA, ¿no? Entonces, aparte de eso, tenemos también la presencia de autoanticuerpos en la vasculitis crioglobulinémica y también en la enfermedad contramembrana basal glomerular. Entonces, pero existe un grupo también que va a ser seronegativo. Y eso también tiene que ver de alguna manera con la evolución y con la patogenia de la enfermedad. La evolución en el tiempo, hay patologías en las cuales en algún momento se podría encontrar alguna relación con algún anticuerpo, ¿no? Todo eso depende de la evolución científica, ¿no? Y también de la patogenia. En el caso de anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, es el test hay dos técnicas, sobre todo, uno como en el caso del ANA, anticuerpos antinucleares, la inmunofluorescencia, que detecta los anticuerpos contra el citoplasma de neutrófilo, nos da un patrón ANCA-C, que es citoplasmático, o un ANCA-P, que nos puede dar un patrón perinuclear. En el caso de la técnica de ELISA, ahí tenemos dos tipos de anticuerpos, con anticuerpos antiproteinasa 3 y los antimieloperoxidasa, ¿no? El mieloperoxidasa está más relacionado con la presencia del patrón perinuclear, y el otro, el PR3, está más relacionado a la presencia del patrón citoplasmático. Y también a su vez está relacionado más a la presencia de granulomatosis con poliangeitis. Entonces, hay una relación, no es absoluta también nuevamente, ¿no? Pero existe esa relación entre el patrón por inmunofluorescencia con el ELISA. Recordar también, importante, que la presencia de ANCA no nos va a definir, ¿no?, una enfermedad en sí. Recordemos siempre, recalquemos el criterio clínico. Y vamos a ver que puede haber presencia de ANCA en los sueros de pacientes con malignidad, en pacientes con tuberculosis, con endocarditis infecciosa. Puede también estar inducido por diferentes drogas, como antituberculosos, antitiroideos, antibióticos, ¿no? También algunas enfermedades que no son vasculitis, ¿no? Que no son como la enfermedad inflamatoria intestinal o la hepatitis autoinmune, o el lupus, la artritis reumatoidea. Entonces, no son completamente específicos, ¿no? Doctor Ceballos, por favor, le recuerdo que tiene 5 minutos restantes. Sí, ya estoy. Sí, gracias. Muy bien. En el caso del embarazo, existe esta relación con la presencia de los anticuerpos anti-RO, ¿no? Que está relacionado a la presencia del bloqueo cardíaco congénito. Y en esos casos también el dosaje de anticuerpos nos puede servir para predecir y monitorizar una gestante, ¿no?, a partir de las 18 semanas. En pacientes con lupus y anti-RO se les puede dar también la hidroxicloroquina. No todos los pacientes con los cuales se ha visto lupus neonatal tienen lupus o Sjögren, ¿no? Hay hasta un 40-60% que no tienen ningún diagnóstico de lupus Sjögren, ¿no? Entonces es importante también eso recalcar. Bien. En el caso de lo que es, para ir concluyendo, la parte de la interpretación clínica, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que los anticuerpos nos pueden ayudar a darnos el diagnóstico de una determinada enfermedad, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta el concepto de diagnóstico precoz y la fase preclínica. Entonces, existen diversos trabajos en los cuales, por ejemplo, en el caso de lupus, el uso de antimaláricos podría retrasar la aparición de la expresión clínica del lupus eritematoso, retrasarlo, no necesariamente abortarlo, sino retrasarlo. Entonces, es importante poder actuar generalmente, y eso es algo que está en avance y se va a seguir investigando, ¿no? En el caso de lupus, por ejemplo, en el caso de
de la artritis reumatoidea también vamos a encontrar que en las fases iniciales, y vamos a ver que los anticuerpos van a estar presentes desde antes, ¿no? Se puede actuar para evitar el mayor daño posterior, ¿no? Tratamiento precoz, por ejemplo, con metotrexate en la fase inicial, ahí dentro también el concepto de periodo, la ventana de oportunidades, nos puede ayudar a evitar mayor daño posterior, ¿no? Bien. También se puede ayudar para un diagnóstico precoz, por ejemplo, en el caso de la esclerosis sistémica, pero siempre asociado a la parte clínica y ahora ya con la capilaroscopía. Entonces, vamos a encontrar diferentes criterios de clasificación actualmente. Recordemos que estos criterios no son diagnósticos, ¿no? Son criterios que nos sirven para clasificar a determinados pacientes, sobre todo con fines de investigación. Y vamos a encontrar pacientes que tal vez no tengan los criterios completos, pero sí tengan la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo clásico es un paciente con una nefritis lúpica demostrada por biopsia con escasa clínica, ¿no? Que no va a tener todos los criterios completos, ¿no? Entonces, para poder tener un panorama adecuado de los anticuerpos en la especialidad, es importante tener una interpretación adecuada, tener el juicio clínico para poder saber si el paciente presenta cuadro clínico compatible, tener también una adecuada comunicación con el paciente, ¿no? Muchos pacientes nos llegan a la consulta con títulos bajos de ANA y en un estado prácticamente de desesperación, ¿no? Porque piensan que se les ha informado que pueden tener de repente un lupus, ¿no? Y ellos, bueno, la comunicación es muy importante para tranquilizar al paciente y para orientarlo. Y eso tiene que ver, pues, también en cuándo referir un paciente con uno de estos hallazgos, ¿no? Sobre todo cuando tengan alguna característica clínica compatible. Bien, eso sería todo. Entonces muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, ¿no? Muy bien su exposición, doctor. Muy bien, doctor Ceballos, su exposición. Me parece que, Carlos, ¿tienes alguna pregunta para ambos expositores, la doctora Yelixa y el doctor? Sí, acá, bueno, no hay preguntas hechas por los participantes, por los asistentes, pero sí yo tengo una pregunta al final para los dos, y más o menos orientada a lo siguiente. Lo importante, porque estamos en un curso para médicos no reumatólogos, entonces lo importante es orientar a los médicos no reumatólogos a que se haga un diagnóstico temprano y a que también no se sobrediagnostique, ¿no? Eso, por ejemplo, es muy importante en el sector público, ¿no? O sea, muchas veces llegan pacientes a los centros especializados en salud o el Ministerio de Salud con el anticuerpo antinuclear positivo, ¿no? Entonces pidió el anticuerpo antinuclear o tiene el perfil reumatoide, ¿no? Perfil reumatoide sin ningún criterio clínico, como bien lo dijo la doctora Yelixa, lo más importante es la clínica, ¿no? Entonces, eso me parece que es fundamental precisar. No sé si lo pueden ahondar en el sentido de que no están exentos incluso de eventos adversos las pruebas de laboratorio. O sea, las pruebas de laboratorio tienen que también ser probadas su eficacia, su eficiencia, y que no traigan eventos adversos. Si una persona tiene dolores musculares, de repente es un hombre de 50 años y tiene dolores musculares, y de repente le piden anticuerpos antinucleares y le dicen que tiene lupus, lo van a poner en ansiedad y nada más, y van a confundir. Entonces yo creo que es muy importante definir. Nuestra especialidad es la especialidad de los anticuerpos y de los criterios de clasificación. Y como bien ha dicho también el doctor Ceballos, estos criterios tienen que ser utilizados adecuadamente, porque muchas veces el diagnóstico es a lo largo del tiempo. Entonces, ahí es no perder el diagnóstico. Entonces, más que el laboratorio, que son exámenes auxiliares, lo importante es la clínica. Entonces, ¿cómo apoya a la clínica los análisis de laboratorio y cuándo es juicioso pedir análisis de laboratorio, tanto en general, análisis de laboratorio en reumatología, como el uso de los anticuerpos? Esa es la pregunta para ambos, ¿no? Sacar un comentario sobre eso. Y al doctor Ceballos, sí, aquí hay una observación.
el uso de la hidroxicloroquina definitivamente no va a prevenir, por ejemplo, el asunto del desarrollo de la famosa artritis preclínica, que también se está planteando. Y en cuanto al lupus incompleto, el uso de la hidroxicloroquina, no tengo yo todavía una información de que si existen estudios claros de que sea útil para prevenir el desarrollo de lupus, ya, porque un 20 a 30% nada más de los pacientes que tienen anticuerpos antinucleares positivos, sin reunir criterios para lupus, van a ser lupus eritematoso sistémico tal cual, ¿no? Entonces, esas dos cosas a la doctora Yelitza y al doctor Francisco Ceballos. Doctora Yelitza, doctor Ceballos. Sí, podría un poquito, claro, sobre todo dar un ejemplo, digamos, un ejemplo de la vida diaria, ¿no? Pacientes, por ejemplo, con fibromialgia, ¿no? Que vienen por dolores musculares. Y muchas veces solicitamos también a estos pacientes anticuerpos antinucleares como parte de la evaluación inicial, ¿no? Y a veces no tenemos en cuenta si el paciente es joven, si el paciente es mayor, si tiene alguna otra característica clínica. Y va a pasar justamente que un porcentaje de ellos, como hemos mencionado en las diapositivas, va a salir positivo, ¿no? Y eso justamente lo que va a ocasionar principalmente es mayor confusión y mayores gastos para el paciente o para la institución, ¿no? Es importante recalcar que el valor del anticuerpo no tiene un valor intrínseco de por sí, sino siempre y cuando esté relacionado a alguna característica clínica que pueda presentar el paciente, ¿no? Y ahí tiene que ver todo lo que yo menciono acá, ¿no? El examen físico, la historia clínica sobre todo, ¿no? Bueno. Ahora, con respecto a la hidroxicloroquina, sí, ahí mencioné el ejemplo, un trabajo, ¿no? Que no en artritis, lo mencioné en el caso del lupus, ¿no? Este trabajo en el cual es un trabajo también, ¿no? No es un algo tampoco que tenga más estudios que lo corroboren, pero sí se vio en ese estudio que se pudo retrasar un año, digamos, la aparición de un lupus clínicamente no florido, ¿no? Eso fue lo que se encontró en ese estudio, ¿no? Lo había mencionado acá, ¿no? Bien. Entonces, a mí me parece lo siguiente, a propósito de la intervención del doctor Carlos Glave, muy bien, y lo que está mencionando el doctor Ceballos. Los pacientes deben ser vistos como unidad, en conjunto. Y en lo que respecta a la enfermedad es un objeto fáctico, material, y tiene dos componentes principales: el que es captado directamente a través de los órganos de los sentidos y que se puede resumir en síntomas y signos, y el que se capta a través de exámenes de profundidad, son laboratorio, imágenes y patología. El diagnóstico definitivo se hace por la combinación de ambos aspectos, el aspecto clínico y el aspecto de profundidad. Algunas veces tiene más peso el aspecto clínico, síntomas y signos, y otras veces el de profundidad porque nos permite hacer el diagnóstico definitivo. De manera que la combinación y utilización racional de ambos aspectos influyen para decir este paciente tiene tal cosa y este va a ser su mejor tratamiento o su evolución va a ser de esta manera. Gracias por esto. Muy bien. Carlos, ¿qué sigue? Bien, sí, Yelitza no tiene ningún comentario, disculpa, para terminar ya con esta parte y empezar con la doctora Mariela Medina. Bueno, listo. Entonces, tengo el gusto de presentar a una reumatóloga que trabaja en el hospital Guillermo Almenara Irigoyen, la doctora Mariela Medina Chinchón. Es investigadora del Centro de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Ricardo Palma y ha hecho su pre- y posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La doctora Mariela Medina nos va a hablar de complicaciones del embarazo. Gracias, Mariela, por la aceptación a esta presentación y bueno, adelante. 30 minutos.